Pero voy a dar vuelta a la página, porque si esto es preocupante, si esto le hace mucho mal a la República Argentina, evidentemente, cuánto mal le hace al mundo una guerra absurda y cobarde, desatada por una cuestión de ideologías, por un grupo de terroristas, los mismos seguramente, o de la misma agrupación y religión seguramente, que alguna vez, ya hace muchos años, reventaron la mutual AMIA, la mutual judía AMIA, y pusieron una bomba en la embajada de Israel en Argentina. Ya lo vivimos, no en esta escala, obviamente. Pero vale preguntarse, en el marco del dolor que significa hablar de esto, porque mucha gente dice la guerra, y aparecen opinólogos, y hoy escuchaba en un lugar, en la recepción de un consultorio, con varias personas, 20 por ahí, y todos opinaban de esto, y ninguno sabía nada. Y uno que estaba sentado al lado mío me dice, ¿por qué están en guerra estos tipos? Yo la verdad no tengo idea y nadie me lo explica. Entonces, cuando me desocupé, me dediqué a hacer una síntesis del por qué estas cosas. Hay 4 claves del conflicto en la Franja de Gaza. El conflicto Israel-Palestina se inició décadas atrás, pero ahora ha vivido una escalada de violencia. El ataque de Hamás a Israel y la posterior respuesta del ejército israelí ha desencadenado una escalada de la violencia en el conflicto israelí-palestino, una guerra abierta en el Oriente Medio que se inició décadas atrás y que está lejos, muy lejos, de encontrar una solución política. El conflicto violento y sangriento tiene una complejidad que dificulta entender las posiciones totalmente alejadas de Israel y de Palestina. Y miremos cuáles son las 4 claves para comprender parte al menos de este conflicto. La historia es mucho más compleja, pero hice una síntesis para saber cuál es el origen del conflicto entre Israel y Palestina. El inicio, precisamente, de ese conflicto se remonta al siglo XX, cuando surgió un movimiento sionista que defendía establecer una patria del pueblo judío en Palestina, en respuesta al antisemitismo que se vivía por aquel entonces en Europa, en la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento Palestina era un territorio administrado por Gran Bretaña, tal como había establecido la Sociedad de Naciones. Era la antigua forma de llamar a las Naciones Unidas, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, que a cambio de tropas prometió establecer un Estado judío en esa zona. El aumento de población judía en zonas tradicionalmente árabes desencadenó situaciones de violencia. Y la ONU, ahí vemos en el mapa que Martín está poniendo al aire, verán ustedes, les cuento a los que nos siguen a través de FM 107.3, Israel es a los que nos siguen y nos ven, el puntito negro, esa porción es Israel. Y está rodeado por Turquía, por Siria, por Irak, por Irán, por Jordania, por Arabia Saudí, por Egipto.
países sumamente poblados, y en un territorio, el de Israel, donde vive muchísima gente. Y ahí está la lucha permanente, ¿no? Insisto, el aumento de la población judía en zonas tradicionalmente árabes desencadenó situaciones de violencia y las Naciones Unidas intervino dividiendo el territorio para crear dos estados, el judío, llamado Israel, y el árabe, llamado Palestina. Una solución que, si bien gustó a la comunidad judía, que en aquel momento además representaba un porcentaje muy bajo de población del territorio, pero los árabes la rechazaron desde el propio inicio. Y desde la decisión de la ONU se han registrado enfrentamientos entre los dos pueblos. El primero de estos, una guerra civil que supuso la expulsión de gran parte de la población palestina después de la victoria de Israel, que declaró su independencia en el año 1948. Miren desde dónde viene, ¿no? En respuesta a esto, a los estados árabes vecinos declararon la guerra a este nuevo estado, iniciando el primer conflicto árabe-israelí. Las tensiones continuaron con la aparición de organizaciones palestinas en defensa de territorios, mientras que Israel era reconocido como Estado por la comunidad internacional. Un ejemplo que el conflicto continuaba latente fue la crisis del Canal de Suez, y eso sucedió en 1956, que enfrentó Israel con Egipto. Año más tarde, en 1967, tuvo lugar la Guerra de los 6 días. Quienes peinamos canas nos acordamos mucho de esto. Un nuevo enfrentamiento de Israel con la coalición árabe, que supuso una nueva derrota de este bando de Israel y la captura de la Franja de Gaza, la península del Sinaí, en Egipto, Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y Altos del Golán, en Siria, por parte de Israel. Vale decir, Israel se apropió de esos territorios, es verdad. Más allá de los territorios, el conflicto provocó la huida de 500.000 de palestinos que tuvieron que abandonar esa zona, ese territorio. El último conflicto árabe-israelí fue el Yom Kippur. La guerra de los 6 días provocó un aumento de la tensión con un endurecimiento de la oposición de los estados árabes en Israel, los cuales fueron más permisivos con grupos terroristas palestinos como el Frente Popular para la Liberación Palestina, uno de los más violentos. Y en este contexto se incrementaron la masacre, tanto israelíes como palestinas, y el territorio se pobló de un terrorismo aéreo. En octubre de 1973 empezó la última guerra árabe-israelí, hasta el momento conocidas como la guerra Yom Kippur, un ataque coordinado por Egipto y Siria contra Israel para recuperar los territorios perdidos en el anterior conflicto. Y ahí vemos las imágenes, ¿no? Lo que va dejando todo eso. El Cairo en aquel momento consiguió recuperar Sinaí, pero Gaza continuó en manos israelíes, de nuevos ganadores de la guerra. Hay que destacar que durante la década de los 70 se vivieron escenas de gran brutalidad en el conflicto, al cual también se le sumó la guerra civil libanesa. La violencia no frenó en los años 80, cuando las organizaciones palestinas empezaron a hacer disturbios en Gaza, en Cisjordania, con la primera intifada en 1987, con una postura más radical
de Hamás. Y luego vinieron los acuerdos de Oslo. En 1993 se abrió un nuevo capítulo en ese conflicto israelí-palestino, cuando Israel derogó la ley antiterrorista que prohibía las negociaciones con Palestina. Eso permitió firmar los acuerdos de Oslo, en los cuales la Organización de Liberación Palestina, la OLP, reconoció el derecho a existir de Israel y pactó abandonar la violencia. Poco duró, A la vez se creó la Autoridad Nacional Palestina, que representaría en el territorio ante la comunidad internacional, y se fragmentó el control de los territorios de Cisjordania y de Gaza. Pero la lucha por Jerusalén Este estaba latente. El dominio del territorio de Oriente Próximo es precisamente uno de los grandes frentes entre Palestina e Israel. En el caso de Jerusalén Este o Jerusalén Oriental, que tiene numerosos lugares sagrados tanto para el judaísmo como para el islam y el cristianismo, esta ciudad, según la resolución de Naciones Unidas de 1947, tendría que ser administrada por Naciones Unidas. Pero actualmente es Israel quien la controla y la considera su capital, después de conquistarla ya por 1967 y anexarla en 1980, un movimiento que no ha sido reconocido internacionalmente. Por su parte, Palestina también ha declarado Jerusalén Este, su propia capital. Y ya ven, entre una y otra cosa, entre tires y aflojes, entre cuestiones de ideologías, en cuestiones de fundamentalismo religioso, en cuestiones de orden político, en cuestiones de orden geopolítico, aquí están haciendo una vez más la muerte, el destierro, el horror, la destrucción, porque siempre faltó el diálogo, algo que es muy probable que jamás llegue. Pero ahí estamos, una vez con otro foco, una vez más, con otro foco de conflicto lleno de terror y muerte. Esta vez, allí en la Franja de Gaza, desde hace un año y tanto, en la invasión de Rusia sobre Ucrania. Lo que habrá que preguntarse, ¿qué piensan y qué quieren los líderes del mundo? ¿La destrucción de la raza humana? La verdad, esto es solo temas de mesiánicos, de locos, de fundamentalistas, donde la muerte pareciera que le genera placer. Un horror.